Hola Adolfo, soy Bernarda Llorente, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, ¿qué tal? Bien. Bueno, Adolfo, Bien, ¿me, me escucha bien? perfecto. Te veo bien y te escucho bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Adolfo, nos conocemos hace mucho tiempo, pero vamos a hablar en realidad de lo que ha significado Adolfo Pérez Esquivel para los argentinos y la realidad argentina. Hace 40 años, ya 40 años, le daban el premio Nobel de la Paz, justamente, y seguramente todos nos estamos preguntando cuál fue el impacto en términos individuales y también en términos colectivos cuando recibiste la noticia en un contexto de los años más oscuros para los argentinos. Bueno, el premio Nobel me sorprendió porque primero no estaba buscando ningún premio, salía de la prisión, hacía poco tiempo que me habían dado la libertad y un momento muy duro, muy difícil en el país. La dictadura militar, las persecuciones, las cárceles, las torturas. Y un día hablo por teléfono a casa y mi señora me dice, tienes que ir urgentemente a la embajada de Noruega, que te estuvieron buscando y deja todo lo que estás haciendo y anda a la embajada. Y así fue. Entonces el embajador me hace pasar a su despacho y miraba muy atentamente el reloj, porque no me decía todavía nada, estaba esperando que se cumpla las 12 del mediodía, que era el momento que lo anunciaban a nivel internacional. Y ahí me dan la noticia. Me dice, le han concedido el Premio Nobel de la Paz y yo tengo que comunicárselo. Y bueno, lo primero me sorprendió y lo primero que digo, que mi trabajo no es individual. Es un trabajo compartido en toda América Latina por miles de campesinos, indígenas, organizaciones populares, sindicatos, religiosas y religiosos. Digo, yo puedo asumir este premio en nombre de los pueblos de América Latina. Y así fue. Y eso también lo digo el día de diciembre en Oslo cuando me entregan el premio. Mi discurso tiene que ver con eso, de asumirlo en nombre de los pueblos latinoamericanos, de hombres y mujeres que trabajan en los lugares más inhóspitos del continente. Ahora, esto fue el 13 de octubre. El 15 de octubre intentan asesinar, es decir, iba con mi hijo manejando, Leonardo, y veo que dos personas avanzan con las armas en la mano para matarnos. Y le digo, acelera que nos matan, entonces acelera el coche y atrás se cruza un taxi. Y por ese motivo no nos pueden matar. Es decir, el taxista, el tachero, como le decimos corrientemente, nos salvó la vida. Así que acelerando mi hijo salimos del lugar y bueno, ese día no aparecimos porque sabíamos las dificultades que había. El gobierno tardó 36 horas en reaccionar y después reaccionó de la peor manera, con un intento de asesinato y tratar de ocultar quién era. Los medios de comunicación también, ninguno daba la noticia, uno decían que era paraguayo, otros que era brasilero, otros que era uruguayo, otros que era chileno, menos argentino. Quien da la primera noticia quien era fue Ariel Delgado de Radio Colonia, en el Uruguay. Le costó el cargo, el puesto, ¿no? Porque lo echaron de la radio. Y bueno, después con los años, Ariel me manda la grabación de ese momento que él anuncia quién era al quien le habían otorgado el Premio Nobel de la Paz. Después hubo muchas dificultades en todo esto
porque la dictadura no quería permitirme viajar a recibir el premio en Oslo. Hubo muchísima presión internacional hasta lograrlo. Pero tengo incluso los pasaportes que ponían un sello grande, equipo 2, y que me detenían cada vez que regresaba al país. Ahora, también, por otro lado, el premio Nobel fue un detonante de mostrar la situación en Argentina y en América Latina sobre la dictadura militar y sobre la violación de los derechos humanos. Esto fue muy fuerte a nivel mundial. Y bueno, es decir, de ese momento, ahora pasaron 40 años de luchas, de luces y sombras, de problemas. Sigo haciendo el mismo trabajo, lo que pasa que con el premio Nobel nos abrió las puertas y las ventanas a muchos otros ámbitos que antes no teníamos acceso. Es esto. Eso fue el comienzo de esta situación. Pero el trabajo sigue siendo el mismo que hacía antes de recibir el premio Nobel y que continúo así hasta el día de hoy. Adolfo, el premio Nobel significó un antes y un después en materia de derechos humanos, sobre todo en el conocimiento de lo que pasaba en Argentina. Cuando uno habla de los años 80, todavía el terror recorría las calles de todo el país y sin embargo internacionalmente habían habido un montón de denuncias, se empezaba a conocer, pero el premio Nobel fue el paso final para que se conociera la situación de la Argentina, y también ahí se empezaron a conocer mucho más las madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Una resistencia llevada por mujeres en gran parte pidiendo por sus hijos. En todos estos años, si tuvieras que evaluar estos 40 años y lo que significó el movimiento de derechos humanos también en la consolidación de la democracia, ¿cuál es tu balance? ¿Cuánto cambiaron ustedes desde el Premio Nobel y los organismos la democracia argentina? Bueno, antes les voy a contar un hecho que para mí tuvo mucho significado. El Comité Nobel, lógicamente, que tiene protocolos, ¿no? Entonces tenía que ir con un traje oscuro a la entrega del Nobel. Pero yo no tenía un traje oscuro, mejor dicho, no tenía traje. Entonces, en París, amigos, Michel Grolot, un sacerdote de la Misión de Francia, Cacho el Padri, muy conocido aquí en Argentina, Cacho el Padri, también el Comité Católico por el Hambre y el Desarrollo, me compran el traje y me compran un sobre todo. Y Michel Grolot me regala un echarpe, porque lógicamente en Oslo hacía muchísimo frío. Bueno, eso fue lo que pasó con el Nobel, fue detonante y muy, muy fuerte. Y Chicha Mariani, que fue la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, ella me dice, si tienes oportunidad de ir a Roma y verlo al Papa, quisiera que le entregues este dossier. Y era un dossier sobre, creo que 54 o 57 niños secuestrados y desaparecidos en Argentina. Después de que me otorgaron el premio Nobel, hago una gira por distintos países europeos. Y llego a Roma y me recibe Juan Pablo II. Fue una reunión muy tensa y dura, porque el Papa me recibe y yo le entrego el dossier, está la foto que le entrego el dossier
al Papa y le digo, mire, esto lo hizo una dictadura, espero que lo haya recibido. Y me dice, no, esto nunca llegó a mis manos, esto queda conmigo. Y me dice, usted tiene que pensar en los niños de los países comunistas. Entonces le digo, mire, los niños no tienen nacionalidad, no tienen fronteras, son niños y tenemos que entenderlos en cualquier lado. Pero estos niños son víctimas de una dictadura militar que se dice cristiana y occidental. Por favor, hable sobre esto. Bueno, la reunión fue tensa, así que nos despedimos no en buenas relaciones y a la semana el Papa por primera vez en la Pedro fue el primer detonante esto que llega a la conciencia internacional también lo que estaba pasando con la dictadura militar. Adolfo. ¿No? Sí, Sí, hoy tenemos muchos apoyos de gobiernos y de organizaciones. Sí. un Papa muy preocupado, entre otras cosas, por las grandes diferencias sociales, las grandes injusticias, las grandes acumulaciones. Estamos en una etapa particular del mundo que es la pandemia y al mismo tiempo estamos en una situación donde las grandes injusticias y las grandes desigualdades se cometen con las mujeres también, en momentos en que las mujeres cada vez somos más protagonistas. Refiriéndonos al premio Nobel de la Paz, ¿cómo imaginas, la etapa post-pandemia en un mundo cada vez más polarizado, donde la paz parece más un anhelo que una realidad? Y quería preguntarte si en esta nueva etapa el protagonismo de las mujeres puede colaborar a la construcción de una sociedad distinta, donde la paz, donde la equidad, donde la justicia social sea un valor mucho más prevaleciente entre los seres humanos. Bueno, el caso, yo digo que hay como los ríos subterráneos, ¿no? No los vemos los ríos subterráneos, pero en un momento salen con mucha fuerza a la superficie. Y en esta superficie creo que se manifiestan, por lo menos en América Latina, también en el mundo, tres grandes ríos emergentes. Uno de estos son los pueblos originarios, los pueblos indígenas. El otro son los movimientos sociales. Y el otro gran movimiento mundial es el movimiento de mujeres. Salen a la superficie y cambian muchísimas cosas. Y es curioso, el movimiento de mujeres es un movimiento no violento. No lo hacen a través de la violencia, lo hacen a través de la participación y de hacer valer sus derechos en todos los niveles, en la ciencia, en el trabajo, digamos, en la presencia. La mujer comienza a conquistar los espacios que antes le estaban vedados. Y tienen una presencia, están cambiando muchísimas cosas en el mundo gracias a esta presencia de las mujeres, que tiene que ver, claro, cuando los ríos salen a la superficie sale todo, de ir encontrando su cauce, que es el cauce para que se aquieten las aguas y entonces podemos ver con más claridad la transparencia de esos ríos, de esos mares. Y la mujer tiene una presencia en todos los niveles, fundamentalmente en la educación.
de la mujer. Y en este avance también está sufriendo, es víctima del machismo, no de una sociedad patriarcal. Todavía hay muchas sociedades que no quieren darle lugar a las mujeres. Pero en otros países, como en el nuestro, la presencia de la mujer es fundamental en esta etapa. La pandemia, siempre digo que la pandemia, bueno, ahora se está atrás de la vacuna. La vacuna van a resolver algunas cosas, pero no va a resolver el fondo del problema. Porque la pandemia no viene, el coronavirus no viene porque sí. Es consecuencia del maltrato que el ser humano ha hecho a la madre tierra. Hay estudios científicos que señalan que han detectado 2.085 virus, de los cuales 585 virus, entre ellos el coronavirus, afectan al ser humano. Y esto es grave porque tenemos que volver a restablecer el equilibrio de las necesidades del ser humano con la madre tierra. Nosotros no podemos seguir, el ser humano no puede seguir devastando el mundo, no contaminando los ríos, los mares, deforestando, quemando los bosques, porque esto quiebra la biodiversidad. Y al quebrarse la biodiversidad vienen todos estos problemas. Y por eso es necesario repensar. Muchas veces, pensando en esta pandemia, hablo que la humanidad necesita volver a generar un nuevo contrato social y una nueva relación entre las personas y los pueblos. Cuando nosotros planteamos los derechos humanos, no lo planteamos únicamente para paliar el dolor del prójimo o de la prójima, ¿no? Sino hablamos de su integridad. Derechos humanos también es salud, educación, trabajo, dignidad de la persona humana, derechos de las mujeres y de los niños. Dentro de unos días voy a estar en un encuentro internacional sobre la violencia contra los niños y las niñas, organizado por VICE, que es una organización mundial de la infancia, y la misma UNICEF. Pero hay una violencia que está enquistada en nuestras sociedades. Y para esto tenemos que desarmar lo que llamo la razón armada, la conciencia armada. Tenemos una cultura de la violencia y tenemos que desarmar esta cultura de la violencia por una cultura de solidaridad, el reencuentro del ser humano con el prójimo y con la vida. Esto es lo que los indígenas llaman, tenemos que encontrar el buen vivir. Este buen vivir es el derecho de todos y todas. Por eso, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de democracia. Democracia y derechos humanos son valores indivisibles. Si se violan los derechos humanos, las democracias se debilitan y dejan de ser democracias. Esto lo estamos viendo continuamente, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar y tiene mucho que ver con la educación. La educación como práctica de la libertad. Una educación liberadora, no una educación de la violencia. Te voy a poner un ejemplo, porque esto sobre la educación sería largo. Nosotros recibimos una educación muy condicionada. Por ejemplo, nos hablan siempre los héroes y los héroes son guerreros. ¿No? Se nos habla de la humanidad a través de las guerras, conflictos, pero no se habla de la humanidad, de lo que construyen hombres y mujeres en el hacer cotidiano. Y estos son los valores. Por eso es muy importante la presencia de las mujeres en todos los ámbitos. Esta pandemia tenemos que superarla,
pero restableciendo el equilibrio con la madre tierra, porque si no, esto es un suicidio colectivo, porque estamos en manos de aquellos que privilegian el capital financiero sobre la vida de los. Esta es la diferencia. Y aquí es donde tenemos que trabajar. Nosotros no somos los dueños de la madre tierra, somos los dueños del planeta. Somos los hijos e hijas de la madre tierra. Y tenemos que ver cómo logramos ese equilibrio para un buen vivir. Adolfo, queríamos agradecerte muchísimo esta conversación. Queríamos desde el foro hacerte un homenaje a estos 40 años del Premio Nobel, pero sobre todo a una vida de lucha y ejemplo, y la verdad que nos terminaste homenajeando con tu sabiduría. Te agradecemos muchísimo que hayas estado. Bueno, gracias. Y simplemente un pequeño mensaje para que lo piensen, ¿no? Nunca dejen de sonreírle a la vida. El día que le dejan de sonreír a la vida es porque nos vencieron. Y eso nunca. Así que un fuerte abrazo y hasta pronto. Un beso enorme, un gusto, Adolfo, como siempre.